contents, the ups, the downs, the confusion that often makes us curious about meditation. Los subidas y bajadas, nuestra confusión y todas estas cosas que muchas veces nos llevan a preguntarnos acerca de la meditación. And does that go like all the way down? Todo eso va realmente a lo más abajo, a lo más profundo. And in our tradition in Shambhala, Y en nuestra tradición en Shambhala, we're encouraged and we use meditation to find out and to look and to ask that question. se nos recomienda el usar la meditación para podernos asomar a buscar y darnos cuenta. And what we find very strongly in our teachings and what I found to be true, what many of us have found to be true, Y algo que muchas veces encontramos en nuestras enseñanzas y muchos de nosotros en nuestra práctica encontramos que es verdad, is that the bigger nature, the real nature, the way the mind and the heart really are, the way life really is, que la forma en que la mente es, que el corazón es, que la verdad, que la vida realmente es wide open, completamente abierto, without fault, sin ninguna falla alguna, fundamentally workable, fundamentalmente trabajable and enjoyable, y gozoso, se puede disfrutar, full of love, joy, lleno de amor, de gozo, and alegría, basic, y básico, unchanging, que no cambia, accommodating, que le da lugar a todo, that all the ups and downs, all the stress of life, all the confusion, and also all the wonderful things, le da lugar a todo, a las subidas y bajadas, a la confusión, a todas las cosas que forman parte de la vida, and take place within this vast space, this vast open mind, open heart. surgen en esta mente abierta y vasta, Like different kinds of weather go through the sky. de la misma manera en que diferentes climas pasan a través del cielo And are made possible from the warmth, the light of the sun. y que hace posible partiendo del calor del sol. And so when we look at life and what we ask what life is, Entonces cuando volteamos a preguntarnos qué es lo que es la vida, what humans are, lo que el ser humano es, what our own mind, our own heart, lo que es nuestro propio corazón y mente, and everything that we deal with in our life, y todo con lo que lidiamos en nuestra vida, we ask what that is. nos preguntamos, bueno, ¿y qué es eso? And in Shambhala we say basically good. Y en Shambhala decimos, bueno, es fundamentalmente bueno. Nothing wrong, workable, Todo está bien, es trabajable, and completely awake, completely free. completamente despierto y libre. We say that's what's possible. Y decimos, esto es lo que es posible. And not only possible, but that's very real. No solo es, bueno, esto es posible, sino que es real. Whether or not we always recognize it. Sin importar si en todo momento nos damos cuenta de él o lo reconocemos. To fully realizing that, to deepening our experience and our realization of that. El poder basar nuestra... Sorry, could you repeat that one? Deepening our realization, our experience. Poder el indagar y profundizar en nuestro entendimiento en esto. That's the most important thing. Que eso es lo más importante que uno puede hacer. And the most precious thing. La cosa más preciada. What brings meaning, what brings purpose, what brings happiness. ¿Qué es lo que trae significado y lo que trae alegría a nuestra vida? And so for us, and for a lineage of monastics back to the Buddha, entonces para nosotros, yéndose más atrás en todo este linaje de monjes, this is one way of putting that in the center. esta es una manera de colocar esa indagación en el centro. Saying this is what life is about for us. Es decir, bueno, esto es de lo que se trata la vida para nosotros.
about fully uncovering, fully bringing out, fully realizing. El completamente descubrir, you say bring it out, what else? Realizing. Realizar esta This way the mind and heart really are, this basic goodness. esta manera en que la mente y el corazón realmente es esta bondad fundamental. And that can be done many different ways. It doesn't have to be like this. Y esa se puede hacer de muchísimas maneras, no tiene que ser de esta manera. Like this. No, pues, We can do that as parents, we can do that as householders. podemos hacer eso como padres de familia, como householders, como Amas de casa o encargados domésticos. sí, encargados de la casa. But it can be harder to find time to meditate. Pero puede ser difícil dentro de esas categorías el encontrar tiempo para meditar. Maybe not, Tal vez no, but it was for me. pero al menos para mí lo fue. So the way of living as a monastic Entonces la forma de vivir como dentro de la vida monástica is a way of supporting that intention es una manera de apoyar esa intención and really living fully from that meaning and that question. pero realmente vivir a través de ese significado y de esa pregunta que nos hemos hecho, What is life? de qué es la vida. And so this is about life Entonces esto se trata acerca de la vida, and about the preciousness and the potential and the wakefulness of life. de lo potencial que hay en la vida y lo que es significativo en la vida. It's not that there's anything wrong with anything else, No tiene que ver que hay algo malo con todo lo demás, but this way the conditions are very supportive to be able to use meditation pero de esta forma las condiciones apoyan mucho, dan mucho apoyo para and poder hacerlo. study of the Dharma El estudio del Dharma and close community living with other people doing the same thing. y viviendo en una comunidad pequeña, cerrada, que están haciendo lo mismo, And ways that we support each other and that the monastery becomes a place that supports people to train. y la manera en que nos tratamos entre nosotros y cómo el monasterio nos crea las condiciones para que podamos practicar. In these methods that help fully realize and uncover our basic goodness. Nos permite el poder descubrir y revelar nuestra bondad fundamental. And so in that sense, I think we can talk about the monastic life, but it's more like talking about life. Entonces, desde este punto de vista, podemos hablar acerca de la vida monástica, pero realmente estamos hablando de la vida en general And practice. y de la práctica. And we happen to be doing this way, this method with this container. Y de estarlo haciendo de esta forma en particular o en este contenedor en especial. And so that's what we come into and that's what we commit to. Entonces, eso es por lo que nos acercamos y con lo que nos comprometemos. And that's what our robes are about. Y eso es lo que simboliza nuestras túnicas. ¿Cómo se dice así? Túnica. Committing fully to that path El comprometernos por completo con este camino and committing fully to that life y comprometernos por completos con esa vida. and putting that in the center of everything. Y poner eso como el centro de todo. So I think my sister Anita Chin is gonna speak more about that. Entonces creo que mi hermana Anita Dechen va a hablar más de esto. Gracias. Thank you. Yo de la misma manera puedo decir que no llegué a la vida monástica por el querer estar en la vida monástica. And at the same time, there was a longing for this form, for this way of life. Pero por otro lado había como un anhelo por este camino o esta manera de vivir.
And I think part of the reason for that was, for me anyway, was the discipline of monastic life. Y al menos para mí era esta noción de la disciplina dentro de la vida monástica. And so I think for many of us, discipline is a word that comes with a lot of connotations, maybe negative, like there's something wrong with us. Entonces creo que para muchos de nosotros la palabra disciplina viene con muchas connotaciones como de que hay algo errado o mal dentro de la vida. And it would be easy to see that you could become a monk or a nun to fix yourself or fix the parts that are wrong with you. Y es muy fácil que uno pueda pensar de que uno se acerca a la vida monástica como una forma de arreglar esas cosas que uno cree que están mal con uno mismo, de mejorarte a ti mismo en ese sentido. But I think like anything, it depends what our attitude is in life. Entonces, como muchas cosas en la vida, realmente depende de cuál es nuestra actitud frente a eso. And so I think whether we're living in a monastery, whether we're having whatever kind of work, we could use that to run away from life, or we could use that to face our life. In other words, give up on ourselves or believe in ourselves, in that potential of basic goodness. Sin importar si es que lo estamos haciendo desde la perspectiva de la vida monástica o nuestros trabajos, podemos usar esto, nuestro trabajo, la vida monástica, tanto como una forma de ahuyentarnos de nuestra vida, run away from life. Have you already said or face. O de hacerle frente y realmente verlo, de traerlo a tu vida de forma clara. And in a recent book, Sakyong Mipam Rinpoche, for those of you who don't know him, the head of Shambhala, said discipline is, this is not exactly right, but basically discipline is a way of not giving up on yourself. Entonces está parafraseando, pero en uno de los libros recientes del Sakyong Mipam Rinpoche decía algo como la disciplina es no darte por vencido contigo mismo. And I think that's sort of this particular method or word discipline is sort of epitomized by wearing these robes and the monastic path. Entonces, creo que esa noción se ve aumentada cuando uno usa estas túnicas dentro de la vida monástica. The same person, Sakyong Mipam Rinpoche, was recently at the Abbey, and he said something like, the Vinaya, which is the body of teachings on the monastic path in Buddhism, pressurizes us. Entonces, hace poco estuvo el Sakyong Mipam en la abadía y nos decía que la Vidya, que es las Vidya teachings about the monastic life. The body of monastic teachings in Buddhism. Que son las el cuerpo de enseñanzas acerca de la vida monástica. Sorry. And these teachings pressurize us, create a container that forces us to grow. Estas enseñanzas nos crean un contenedor o nos presiona de cierta manera para que podamos crecer. And I would add, it forces us to deepen and it can allow for transformation, this container. Nos ayuda a profundizar y nos ayuda a entender este contenedor, gracias a este contenedor. One thing that I notice a lot about my generation or our generation, for many of us, in Canada at least, is that algo que vi como una realidad dentro de mi generación o la generación de muchos aquí, o al menos en Canadá, is that we have a lot of freedom, and there are good sides to that, but there are also not so good sides to that.
es que tenemos mucha libertad. Y hay cosas muy buenas acerca de esto, pero también hay cosas no tan buenas acerca de esto. And we could ask ourselves, what is freedom actually? Nos podríamos preguntar, bueno, en realidad, ¿qué es la libertad, el ser libre? And I think for the people that I know who were called to come to the monastery, even though they had a lot of freedom, somehow there was a lot of dissatisfaction. Entonces, para mucha gente que he notado que han llegado al monasterio, había tanto mucha libertad, pero también había mucha como, dice libertad, pero había también mucho desconfort. And for myself, there was a longing to go to this particular method, to a monastery, to go deeper. I sensed that there was a potential, but somehow I wasn't able to let it come out. Y al menos para mí llegué a ese camino en especial, al monasterio, porque sentía que había un significado, pero that there was a meaning, but it was hard to allow it to emerge. Pero era difícil el permitirle que emergiera. Sometimes I feel it's like we're a seed being blown in the wind. A veces siento que somos como una semilla que es movida alrededor por el viento. And that wind could be our habitual patterns. This is a word we often use. Y ese viento es llevado a veces como por nuestros patrones habituales, y esto es algo que usamos mucho y hablamos mucho de esto. And this is what we might consider to be freedom. I can go anywhere I want. Y muchas veces consideramos que eso es la libertad. Yupi, puedo ir a donde yo quiera. But we don't realize that we're imprisoned by our every desire, our feelings of aggression, our confusion. Pero nos damos cuenta que de hecho eso que nos está arrastrando y nos está guiando de un lado a otro son estos patrones habituales que de agresión o de miedo. Good wake-up call. So the seed, for me going to the monastery was like, okay, now I'm going to stay planted. Entonces, para mí, hablando de esta semilla que es llevada por los patrones habituales, el llegar al monasterio para mí fue como plantar esta semilla, como dejarla plantada. Which can be very uncomfortable and claustrophobic. Lo cual puede ser muy incómodo e incluso claustrofóbico. But still there's some deep belief or knowing that there's a potential there, that something can unfold and emerge. Pero al mismo tiempo veía que había un potencial ahí, de que algo podía emerger y florecer. And so the way I see monastic life is really not as something, again, for its own sake. Entonces, de nuevo, yo veo la vida monástica no como un fin en sí, but as a method, like Loden was saying, to bring out that potential, to bring out our true nature. como decía Loden, como una forma, una herramienta para poder hacer emerger ese potencial. And so, practically speaking, ways that could look like in the monastery. Entonces, hablando de formas prácticas, las diferentes formas en que esto se podría ver dentro del monasterio. Is, close community life. And there's actually, a physical container, there's a building, and we live with many other people 24/7. Entonces, el vivir de forma muy cercana con gente, el que haya físicamente una barrera que mantiene a todos viviendo en el mismo lugar 24 horas, 7 días a la semana. And time-wise, there's a schedule, which is very much part of the container and the teaching in itself. Y trabajar con horarios, que es parte del contenedor y que viene muy de la mano con las enseñanzas en sí. And in my experience, especially the schedule,
a big part of the practice is surrendering to that. Y sobre todo con este horario, gran parte de la práctica es el, bueno, rendirse a esto. So again, sometimes we want to meditate, sometimes we don't want to meditate, we want to study, we don't want to study, we want to be with this person, we don't want to be with this person. Entonces a veces, bueno, queremos meditar, a veces no queremos meditar, a veces queremos estar con cierta persona, a veces no queremos estar con esa persona. But we feel like, again, we could let a deeper sense of peace emerge in ourselves that's okay with these changing winds. Pero de nuevo podemos permitir que emerja una paz que nos permite estar bien sin importar hacia dónde nos quiera llevar estos vientos de los que hablaba. And so I think a lot of what happens with the practice of being in a container like this Entonces siento que lo que pasa mucho de estar practicando en un contenedor como este, is that it begins to tame us. que nos empieza a domesticar. And we could hear the word tame as meaning like you would beat yourself into submission and become like a vegetable. Domesticar o domar se puede ver como el golpearse a uno mismo para que estés bien educado y que te vuelvas casi como un vegetal. Or you could understand it to be more like allowing the obscurations to our true nature to dissolve and to subside. Se puede ver de esa manera el domar, o se puede ver como el permitir que todo lo que oscurece nuestra naturaleza primordial se desvanezcan y se permitan ver lo que hay detrás. So the outer forms that we use as monastics, for example, the 5 precepts. Entonces las formas externas con las cuales trabajamos, por ejemplo, los 5 preceptos. So the 5 main precepts that are common to all Buddhist traditions are Entonces los 5 preceptos que son parte de todas las tradiciones budistas son not killing, not stealing. no matar, no robar. For monastics, not engaging in sexual activity. Para los monásticos, el no relacionarse en actividades sexuales. Not lying and not taking any intoxicants. El no mentir y el no tomar ninguna sustancia que nos intoxique. So all of those, again, can be seen not like we're rejecting something that's bad in itself, Y todo esto no es visto como que estamos rechazándolas porque estas son malas en sí, but using that container as a way to sort of polish our being so the true nature can shine out. pero es visto todo esto como una manera de herramientas para poder como pulir a nosotros mismos para que esa naturaleza primordial pueda brillar. So often the question arises, why do that in Shambhala? Entonces, muchas veces la pregunta surge, bueno, ¿y por qué es necesario eso en Shambhala? Because Shambhala is about a society, an enlightened society, Porque en Shambhala se habla mucho de que existe para el estar uno en sociedad y para crear esta idea de la sociedad iluminada. and we hear over and over again Y escuchamos una y otra vez. that we don't need to be monastics. Escuchamos una y otra vez que no necesitamos ser monjes o vivir una vida monástica. And in fact, we're founded by a guy who gave back his robes. Y de hecho se fundó el linaje por una persona que dejó sus túnicas, sus votos monásticos, And had children, y tuvo hijos,
Most notably, de forma más notoria, our current teacher, Sakyong Mipham Rinpoche, nuestro maestro actual, el Sakyong Mipham Rinpoche, who, though he spent a lot of time in monasteries, que aunque pasa mucho tiempo en monasterios, receiving a lot of training, recibiendo mucho entrenamiento, especially with teachers like Penna Rinpoche, en especial con maestros como Spener Rinpoche, still tells us we don't need to be monastics. y igual él nos está diciendo a todo momento, no es necesario que seamos monjes o vivir una vida monástica. And in fact, it'd be a real problem if everybody decided to. De hecho, sería un problema muy grande si todos decidiéramos llevar la vida monástica. He didn't say that part. Él no dijo esa parte. But he, but for many of the reasons and of the spirit that we've been talking of tonight, Pero por muchas de las razones y en el espíritu de mucho de lo que hemos estado en esta noche, and also drawing from his own and his father's own experience around monasteries, y trayendo mucho de la experiencia de él y de su papá estando en monasterios, he felt that they also have something to offer an enlightened society. se dieron cuenta de que también los monasterios y los monjes tienen algo para ofrecer a este proyecto de bondad de sociedad iluminada. Professions, Tenemos profesiones, we have many varieties tenemos muchas variedad of ways that basic goodness manifests in the world. de cómo es que se puede manifestar la bondad fundamental en el mundo. And these varieties, the product of each of us asking what life is. Y muchas de estas manifestaciones necesitan como preguntarse constantemente, bueno, ¿y de qué se trata la vida? And deciding that what we do can be an expression of that wakefulness of life. Y de darnos cuenta que lo que realizamos, lo que llevamos a cabo, puede ser una manifestación de este despertar de la mente, wakefulness of mind, you said? Of life. O de la vida, perdón. No de la mente. When we do this together, we make an enlightened society. Y cuando todos vivimos de esa manera, bajo ese principio, entonces lo que estamos creando es esta noción de sociedad iluminada. And within that, we might have a monastery too. Y dentro de esa noción, a lo mejor en esa sociedad también haya un monasterio, As a place where we can train como un lugar en donde podamos entrenar and have these very supportive, very challenging, but also really very easy y donde podamos tener que de cierta manera muy complicadas o difíciles maneras, pero al mismo tiempo más sencillas, conditions for waking up and for deepening our practice. maneras de profundizar y entender nuestras vidas. So that's, I think, part of why Sakyong Mipham Rinpoche established a Shambhala monastic order. Y es por eso de que el Sakyong Mipham decidió fundar la orden monástica de Shambhala. That the monastery can be a place people can come, some for our whole lives, but more commonly for 6 months, 1 year. Para que gente se pueda acercar y de forma más común por 6 meses o por 1 año, y para algunos de nosotros, bueno, de por vida, And practice in this pressure cooker, y practicar en esa olla a presión, where this might not translate it. We'll bring all the monsters out of the closet. de tal manera que podamos sacar a todos los monstruos del closet, Ripen our karma, show us our habits. el madurar o hacer que florezca, que salga a frote nuestro karma y poder trabajar con ello, And seeing them no longer be trapped. y que salga a la superficie y para que no estén atrapados, But let go, be free, be happy. y el poder dejarlos ir, el ser feliz. So again, Ser it's, libre. it's really about life. Pero realmente la vida monástica se trata de, bueno, de la vida. And yeah, as two of the people doing it and helping run the monastery and to run these trainings,
y como dos personas que caminamos este camino y que apoyamos a que sucedan estos programas, we love and we admire Shambhala, amamos y admiramos Shambhala and we hope this helps. y esperamos que esto ayude. So, thank you very much for all of your patience. Entonces muchas gracias a todos por su paciencia. That especially some of you who also speak English have to hear the talk twice. Sobre todo para aquellos que hablan el inglés y tienen que escuchar la plática doble. Well, the first thing that comes to mind is that I think it's important to recognize the interdependence of everyone in society. Entonces, primero creo que una manera sería pensarlo en esta interrelación o inseparabilidad de todos los seres dentro de la sociedad. And I think we'll be each useful in different ways in society. Y veo cómo es que todos podemos ser o somos útiles en diferentes aspectos dentro de la sociedad. And so I think you need people on the front lines who are working in food banks or working to find people who are kidnapped. Entonces siento que se necesita gente que esté en la primera fila frente al cañón y que estén trabajando en refugios donde den alimento o buscando a la gente desaparecida. And at the same time, I think there's an energetic quality to, for example, monasteries holding a certain energy of peace for a society. Y también a nivel energético siento que los monasterios toman un lugar importante dentro de la sociedad como un símbolo de paz. And again, if I can use the metaphor of a plant, Entonces, nuevamente, si me permiten usar la metáfora de una planta, some people in the society might be more like roots, and some people might be more like leaves, and some more like fruit or flowers. entonces dentro de una sociedad puede haber gente que son más como las raíces, pero hay otra gente que podrá ser más como el tronco, como las hojas o como los frutos. But I think it obviously is all interrelated, and they all have different functions, but they all need each other. Entonces todo está interrelacionado y cada uno tiene funciones diferentes, pero todas necesitan uno del otro. And also in terms of where we live at Gampo Abbey, Entonces también en relación a dónde es que nosotros vivimos en la abadía de Gampo, we offer temporary monasticism, ofrecemos tomar votos monásticos de un tiempo limitado, temporales. so most people who come to the monastery come for about a year. Entonces la mayoría de la gente que viene al monasterio se queda a lo mejor por un año. And often it's a time for people to deepen and train and kind of gain more clarity, peace, compassion. Entonces ese tiempo para la gente suele ser como un tiempo para el poder profundizar. Para alguna gente es poder profundizar en claridad, en compasión, en esta paz. And then often after their year at the Abbey, return to householder life or their work, to the front lines of society, so to speak. Y después de ese periodo, pues bueno, regresan a su vida familiar, a su trabajo, a lo que podrías llamar como estar a la primera línea, estar al frente de la acción dentro de esa sociedad, si se puede decir eso. And so I think it's the same thing that if, in householder life, we might take a half hour to meditate every morning or an hour to meditate every morning. Entonces, a lo mejor dentro de nuestra vida como padres o dentro de la casa, nada más podemos meditar, no sé, media hora al día. And we might say, well, during that hour, I'm not helping, I should be out there on the streets helping people. Y durante ese periodo donde estamos nada más practicando, uno puede decir, bueno, la verdad es que durante ese tiempo no estoy allá afuera ayudando gente. But there's a deep process that's happening on the cushion, or if we're at a monastery, for example.
pero hay un proceso de profundizar dentro de nuestro cojín o si estamos en el monasterio. Where afterwards, when we get off the cushion, we can act with more balance and more skill and effectiveness, I think. Que cuando nos levantemos del cojín y regresemos a la actividad, vamos a poder actuar de una forma más precisa o más eficaz o más compasiva. Thank you. People come from many different places and stages of life. Entonces mucha gente llega en muchos niveles, en diferentes momentos de la vida. And people who are just starting to practice. A veces gente que apenas está empezando a practicar. In fact, right now, one of our residents who came for 1 year of training and will stay for a second year of training. De hecho, una de las personas que va a venir que llegó por un año, a hacer un año de vida monástica y se va a quedar por un segundo año. I think had done maybe Shambhala training level 3. A lo mejor había hecho nada más el nivel de entrenamiento de Shambhala, el nivel 3. And is quite young. Ya es bastante joven. And another person who's here right now, not here, who's at the Abbey right now for a year. Y otra persona que está en el monasterio en este momento. Is well into Scorpion Seal and practicing for many, many years. Está realizando ahorita el camino del sello del escorpión y ha practicado por muchos años. And younger people, older people. Gente joven, gente más mayor. The real requirement is that we're willing to look at our mind. El único requerimiento realmente es tener la disposición de voltear a ver a nuestra propia mente. And that we're in a place in our life where we're ready to enter into a very intense training process. Y el estar en un momento de nuestra vida de que estamos dispuestos o listos para poder entrar a un periodo de profundizar mucho y de practicar mucho con nosotros mismos. And that doesn't have so much always to do with what level, of practice or how many programs we've done. Y muchas veces esto no tiene mucho que ver con, qué nivel o qué tanto hemos avanzado, cuántos programas hemos tomado de entrenamiento. But it's more like, is this the right time? Are we in a place and is this a good match where that can happen? Pero tiene más que ver si estamos en un buen momento, estamos realmente en ese lugar donde este proceso pueda tomar lugar. And sometimes people come having practiced for a long time, but not in the best time in life, or very unstable, and come to try to stabilize, and it makes it worse. Muchas veces la gente llega, sí, porque tiene el tiempo, pero no están en el mejor momento de su vida y llegan al monasterio para tratar como de estabilizar todo ese caos que tenían y a veces no funciona así. And other times people come very early on, but when the timing is right and the conditions are right. Pero mucha gente llega muy joven, pero cuando las condiciones están ahí. And it's very beneficial, very strengthening. Resulta de mucho beneficio y da mucha fuerza. But it's a place also in relating with the last question. Pero es un lugar también, regresando un poco a la otra pregunta. Where we start to get in touch in a very deep way with the root causes. En que empezamos a conectarnos mucho con las razones raíces por las que both of freedom and also of the confusion that could make any one of us be someone who could be violent. Ir a la raíz de estas cosas, de la confusión o de las razones por las que uno podría llegar a un punto de llegar a ser violento. And we look to the root and we look to work with the aggression itself and to try to pacify. Aprendemos a ir a la raíz de esta agresión y aprendemos cómo es que se podría pacificar eso. And with the hope that helps the whole situation. The more people and the more that we do that, the more it's interdependent and it helps. Entonces, el que más podamos ayudar a esto y hay gente con más y más esa posibilidad gracias a esta interdependencia, pues puede ayudar. So the real requirement is that we want to do that and that we're ready to do that. So it'll be very intense.
Entonces el requisito que tenemos es de que uno esté listo y que esté dispuesto, porque es muy intenso. It's fun too. También es divertido. Que hay un parentesco con otras tradiciones monásticas. For example, Benedictine monks or nuns. Por ejemplo, monjes o monjas benedictinos. Speaking personally, I certainly do. Entonces, hablando de forma personal, yo sí. And it's interesting that you live in Kentucky. I read a lot of Thomas Merton. Yes. And Entonces, es interesante que vives en Kentucky y has leído mucho a Thomas Merton. Tomás Martín. Yeah. Thomas Martin, Who, for those of you who don't know, was a Catholic monk. que para aquellos que no lo conozcan era un monje católico. And for me, it was very helpful to read his writings. Entonces para mí me ayudó mucho el leer sus escritos. And I guess there's a lot of differences between Buddhist and Christian monasticism. Entonces creo que hay muchas diferencias entre la vida monástica budista y de católica, But also a lot of similarities. pero al mismo tiempo muchas similitudes. And Seems that, that referring to the first question, that Merton was one of the really key figures in the peace movement in the 1960s. in the Entonces- what movement? Peace movement Peace movement. against nuclear weapons, against the Vietnam War. Yeah, yeah. Entonces, regresando a la pregunta anterior, creo que Martin, este monje, fue una pieza clave dentro de los movimientos de paz en los 60s. 60, sí. Mhm. Murió en 68. And it died in 68. Because he really did seem to get, as though he said, to get to the root. Porque él sí Ujú. llegaba como a ese, de lo que hablamos, a esa la raíz de... And published a great deal that he gave to the peace movement. Y publicó muchas cosas que dio a este movimiento por la paz. So much that the Cistercian order forbade him to publish about peace. Who? The hierarchy of the Cistercian order, Tanto así que el sistema jerárquico le prohibió o buscó que ya no publicara, he also, because he criticized the Catholic Church, porque criticaba mucho de lo que había dentro de la Iglesia Católica. so he wrote 110 letters and sent them to people and asked them to publish. Entonces envió 110 cartas pidiéndole a diferente gente que ellos publicaran esto que él escribía. So he obeyed the letter of the law, but not the spirit. Entonces obedeció a la letra no de the law of Yeah. La letra es- de las letras, pero no del Del espíritu. espíritu, yeah. So he's an important person to reflect on in this relationship between monasticism and social concerns. Entonces creo que es una persona clave para poder indagar en esta relación entre lo monástico y movimiento social. And he met the founder of Shambhala. Y conoció al fundador de Shambhala. Yeah, definitely. Sí, definitivamente. There's a great article also that's written by Norman Fisher. Hay un increíble artículo publicado por una persona llamada Norman Fisher That is called The 8 Stages of Monastic Life. que se llama como los 8 estadios en la vida monástica. And I'm sure this can apply to any kind of commitment like marriage or career path or... Y creo que se puede aplicar mucho a cualquier tipo de compromiso que uno haga, ya sea de matrimonio o cualquier compromiso que uno haga en la vida. And we see it at the Abbey also.
Y lo vemos bastante en la abadía. So at first there's obviously the honeymoon, Entonces, como pueden esperar siempre, lo primero es como la luna de miel. Perdón. and just where the abbey is situated is extremely beautiful. We're on the ocean, and Y nada más el lugar en donde está situado, bueno, es hermoso, estamos al lado del mar. you think, wow, everyone is so nice here. Y uno piensa, wow, toda la gente aquí es tan buena y tan amable. And it can be interesting how it's how it works with the seasons of the year also. Es muy interesante también cómo funciona con las diferentes estaciones del año. For example, this year people arrived for a one-year program in the fall. Por ejemplo, en este año la gente que llegó para hacer un año de retiro llegaron en otoño. So we had the initial period and people get familiar with the kind of surface level of how the abbey works. Entonces la gente llegó y pudieron familiarizarse con ese nivel superficial de cómo es que funciona la abadía. And we have a retreat every winter called Yarne, Y tenemos un retiro cada invierno llamado Journey, led by Pema Chodron, which some of you might know. que es dirigido por Annie Pema Chodron, que alguno de ustedes ha de conocer. And the container then gets tighter, Y luego en ese momento el contenedor se vuelve mucho más cerrado. and outside there's a lot of snow and a lot of wind and very gray skies. Y ahí afuera hay mucha nieve y mucho viento y unos cielos muy grises. And that's when we start to see this pattern. Y es en ese momento donde empezamos a ver como este patrón. So again, the container forces us to go deeper, pressurizes us. Entonces el contenedor nos hace que vayamos mucho más profundo y nos presiona. Mm-hmm. And so often at that time during Yarne, we start to think a lot about how can I get out of here and why I should. Entonces es mucho como en ese momento del año, durante Yarne, que empezamos a pensar, y bueno, ¿cómo es que le podría hacer para irme de aquí? Y las razones por las que me debería de ir de aquí. And so a lot of painful things come up usually. Entonces normalmente muchas de las cosas dolorosas empiezan a surgir. And there's a lot of thinking and a lot of thoughts again about how to escape the uncomfortableness. Y empiezan a aparecer muchos pensamientos de cómo es que uno podría huirle a todo esto que es incómodo. But it's sort of like, I think the Christians speak of the dark soul of the night. Creo que los católicos hablan de Dark night of the soul. la noche oscura del espíritu y del alma. And that oftentimes on the spiritual path, unfortunately, people tend to veer off or leave at that point. Y muchos en ese momento, mucha gente que camina un camino espiritual, es en ese momento donde se bifurcan y tratan de huir de este camino, en ese momento oscuro. When actually the more beneficial thing to do is to stay and go through it, go through the fear, as we would say in Shambhala. Y lo que más nos puede traer beneficio es de hecho más bien quedarse, el poder ir a acompañar ese miedo, como diríamos en Shambhala. And so we all go through this in various cycles. It's recurring cycles also. Entonces todos nosotros de hecho hacemos esto en diferentes círculos recurrentes. And I think we could all feel at the Abbey anyway, after Yarne, after the winter retreat, Y creo que todos nosotros podemos sentir after Journey, después de este retiro de invierno, a lot more a feeling of peace, a feeling of intimacy in the community, like we all went through something profound together. podemos sentir un nivel muy mayor de intimidad entre la gente de la comunidad, como que todos pasamos por una experiencia juntos. So again, very challenging process, but then people, when we stick with it, we definitely discover, as any of us know in our commitments, Entonces
Es un tiempo difícil, pero realmente descubrimos muchas cosas, como muchos de nosotros supongo que habremos descubierto con nuestros compromisos que llegamos a hacer. So we just, come to a level of more peace, and then again later in life, the cycle continues and more challenges and go deeper. And Y luego, bueno, la vida continúa y el círculo sigue girando y nuevamente aparecerán más conflictos y uno profundizará más. es todo. That's it. Also, it's often in those times when the familiar way that we operate starts to break down and starts to get very hard. Es también en ese tipo de momentos donde la forma en que normalmente operamos empieza a dejar de funcionar, a desmoronarse. And that's when we're really forced to look and ask, what is this actually really all about, and what does this mean? Es en esos momentos donde uno realmente se tiene que preguntar, bueno, ¿y de qué se trata todo eso? ¿Cuál es el significado? And if we're willing to do that, and if we go through that, then often that's where we get our money's worth. Y si realmente somos capaces de ir más allá con eso, es donde realmente vemos en dónde se paga el dinero que hemos gastado. We really have our back to the wall, and then we really ask in a real way, what is the Dharma, what are the teachings, what does it mean now? Which is not always, usually not what we might have thought it was before we entered into that period. Es en ese momento cuando estamos contra la pared que realmente nos empezamos a preguntar, bueno, ¿de qué se trata realmente el Dharma? Y es cuando uno empieza a encontrar esas respuestas más genuinas. So the Sakyong at the Abbey said that many people whom we really respect went through a period where they weren't able to escape and had to really ask what we believe. Cuando estuvo el Sakyong en la abadía, decía mucha gente que a lot of people that has People, like a lot of great people, went through a time mucha of de weakness. la gente con cierta grandeza o grandes personas pasaron por un tiempo donde realmente no tenían escapatoria y tuvieron que preguntarse, bueno, ¿de qué se trata todo esto? So if it's smooth sailing the whole time, which does sometimes happen for people, either karma is different, people are different, sometimes it's just easy, but also maybe that's when we get a little worried and we wonder if it's working. Sí, en algún momento las cosas se sienten como muy sencillas, es en ese momento donde, bueno, para algunos a lo mejor su karma pues es de esa manera y las cosas funcionan de forma tranquila, pero la verdad es que si uno empieza a ver de que todo está muy tranquilo, probablemente es de que hay algo que no estamos haciendo bien. For me, it was the other way around. Para mí fue de la otra manera. From when I was a little boy, I wanted to be a monk. Desde que era un pequeño niño sabía que quería ser monje. But there was a long path of that becoming a real thing to do, and a lot in between of forgetting all about that. Pero hubo mucho momento en medio donde había muchas cosas con las que se necesitaba trabajar y momentos donde se me olvidó todo eso. So I found Shambhala because I Googled Tibetan Buddhist monastery in North America. Y encontré Shambhala porque busqué en Google un monasterio tibetano en Norteamérica. No joke. Me estaba bromeando. And I found Shambhala and came in Texas. Encontré Shambhala y me acerqué a Shambhala en Texas. And then it was just a few years of being in Shambhala and finding a home there. Y luego fueron un par de años de estar en Shambhala y encontrar mi casa ahí. Then I went to the Abbey. Que entonces sí fui a la abadía. But it was really, it was at the Abbey, I think, for me, that I started to really explore and find out what warriorship and what Shambhala is. Pero fue en... Sorry, could you repeat? Fue en la abadía donde pude realmente darme cuenta de todo lo que se trataba Shambhala. Being in that close community and living a very intense place, for me, that's when really it started to hit home, what gentleness, what fearlessness, what Windhorse, what Enlightened Society was all about. Fue en ese lugar, viviendo con esa gente, en ese contenedor tan apretado, que empecé a darme cuenta de qué se trataba todo esto de la gentileza, lo de la valentía, lo de la sociedad iluminada realmente significaba.
For myself, I was in Shambhala for maybe 3 years, I think. Para mí fue más o menos el estar 3 años en Shambhala. I came to Shambhala about 7 years ago, and it made a lot of sense right away. Llegué a Shambhala como hace 7 años y casi de forma inmediata me hizo mucho sentido. So a lot of passion for those teachings. Entonces mucha pasión por estas enseñanzas. And I was immediately attracted to a experience of depth, so I went to Karma Choling in the Mukpo Institute. Entonces desde el principio sentía como esa necesidad de profundidad. Entonces fui al Instituto Mukpo que está en Karma Choling. And but I heard about the Abbey early on in the path, and it was always in the back of my mind. Pero desde el principio de mi camino escuché el nombre de la abadía y siempre estuvo en la parte de atrás de mi cabeza. And I would have probably gone earlier, except I was afraid of what people would think of me. Y hubiera ido antes si no hubiera sido porque me preocupaba, bueno, qué pensará la gente de mí. And also, there was the feeling, well, I'm a Shambhalian, I should be out on the front lines. Y también había este sentimiento de, bueno, yo pertenezco a Shambhala, debía de estar en la primera fila. But the Abbey was just always in the back of my mind, and eventually that longing became strong, so I took up my courage and went. Pero siempre permaneció ese nombre de la abadía atrás en mi mente y finalmente me armé de coraje, de valor y fui. On the front lines of suffering. La gente que está como en la primera fila trabajando con el sufrimiento, Like social workers or in domestic violence. gente que está trabajando en servicio social o junto con víctimas de violencia, Actually need a practice of egolessness or selflessness. esa gente realmente necesita una práctica para trabajar con esta ausencia del ego o you say egolessness What did I say? Selfless. y ausencia del yo, Yeah. Or if they burn out. Or o si no se terminan quemando, se les acaban las energías. So I knew a social worker in Baltimore. Entonces yo conocía a una persona que trabajaba, un trabajador social que trabajaba en Baltimore. And she was also Shambhalian. También era una persona de Shambhala And I asked if Shambhala practice helped her. y le preguntaba si le ayudó las prácticas de Shambhala. And she said, of course. Dijo, claro, I don't have time for something that wouldn't help me. no tengo tiempo para algo que no me ayude. It's the only way that I could continue to work. Es la única manera con la que puedo realmente seguir trabajando. And I think also with situations with like very, very great suffering, Y creo que también con situaciones de mucho, mucho sufrimiento, it doesn't mean that it won't still be hard. no quiere decir que de igual manera va a seguir siendo difícil. And, even His Holiness Dalai Lama was a very, very advanced practitioner. Incluso alguien como el Dalai Lama, que es un practicante muy, muy avanzado, And also the leader of a people who've been the victims of genocide. también es la víctima el líder de un grupo que sufrió un genocidio. Says that from the time he was very young and became the Dalai Lama, Dice que desde esos primeros momentos, cuando era muy joven y se volvió el Dalai Lama, or at least I think when he was a teenager and when the invasion started and all that, o bueno, más bien cuando ya era un adolescente y empezó a suceder la invasión, he says since then that he's carried a very terrible burden. dice que desde entonces cargó una carga muy pesada. So much of what's in the world and in society is made out of compassion, but there's also it's not always something that's encouraged for us. Hay mucho en el mundo que está creado en base a la compasión,
pero no hay tampoco muchas cosas que nos empujen y nos lleven en esa dirección. And we're all products of a lot of conditions, a lot of factors in the environment. Todos estamos formados de muchas condiciones y muchos factores que están en el medio ambiente. Yeah. En el ambiente. A lot of which, a lot of consumerism, and the world gets very fast, things can get very aggressive. Hay mucho consumismo, las cosas, hay mucha agresión, hay mucha velocidad en la vida. And so something so natural to the heart becomes, can get covered. Entonces algo tan fundamental para el corazón puede tal vez irse cubriendo. So it's not, it becomes difficult. Y sí, se vuelve difícil. But, like just sitting in a room with other people or a lot of situations, it comes very naturally, and then at that time you don't have to work so hard. Pero el sentarnos a veces con mucha gente y trabajar con ese tema y luego en nuestra vida no se vuelve tan difícil. So then a lot of what we're doing in our environments and also in our practice is just putting in place those conditions that can come out more and more, and we can train more and more and get more used to something that's very natural for us. Entonces lo que estamos haciendo con nuestra práctica es cada vez más crear esas condiciones para que se pueda volver cada vez más sencillo y poderlo llevar cada vez más en nuestra vida. Does that speak to what you're asking? Yeah. ¿Esto hace sentido o hablas acerca de lo que estás preguntando un poco? Sí. So it's always starting where it's natural and then expanding from there. Even if it's if it's easy that like with sometimes with a family member, or sometimes not with a family member, or sometimes with a friend, or and sometimes when we see an animal or anything, when it naturally comes and it's naturally flowing, then we start with that and we keep letting that expand further and further. Entonces empezamos con lo que no es natural. Podría ser con un familiar, o a lo mejor no es con un familiar, es con un amigo, y empezamos, o con un animal, y empezamos con ese primer sentir de compasión que es natural, y empezamos a trabajar desde ese punto, lo que es genuino. Thank you. I think with compassion is one part of what happens is the mind, the heart opens, but the key part that's also happening is as the mind and the heart open, I think we also continue to let go. Entonces, algo que está pasando a través de que uno cultiva la compasión, y la compasión es esta emoción de que el corazón se abre, es de que... Could you repeat the last part? More Part of what happens is letting go of particularly, Entonces lo que empieza a surgir es el dejar ir, el soltar. and it's really a letting go of fixation on ourselves. Lo que empieza a soltarse es esa como fijación sobre uno mismo, And the solidity of ourself and of others, la solidez de uno mismo y los demás. I think starts to open, starts to dissolve. Se empieza a abrir, se empieza a disolver. And the more that happens, the more it's not taking on anything. Y entre más surge esto, entonces este ser compasivo como que no requiere ni toma nada de uno. It's not my suffering, someone else's suffering, or it's more just suffering, just feeling compassion, that can be, that can continue to be about what it is, and less that's kind of coming onto ourselves as a person. Entonces entre más se trabaja con esto, deja de haber esta noción como de mi sufrimiento y tu sufrimiento, sino se disuelve eso y nada más lo que queda es sufrimiento. Y the last part, sorry. I don't remember. And so it dissolves my suffering, his suffering, it's just suffering. And it's less personal and it's less heavy. Entonces se vuelve menos como personal y menos pesado. So our habit is that we take everything very personally. Entonces nuestro hábito es de que nos tomamos todo de forma muy como personal. And that makes life very hard. Y eso hace que nuestra vida se vuelva muy pesada. It limits our mind and kind of limits the options of how to respond. Y limita nuestra mente, limita las diferentes posibilidades como uno puede responder a ello. So I think the more that
life isn't just about us, but life is just life. And there's others, and it becomes more fluid. Entonces la vida no es nada más acerca de nosotros, la vida también incluye a todos los demás y se vuelve algo mucho más fluido. Then I think our heart, our mind are more free. And with compassion, it's more free-flowing, and it's easier to also be helped and help each other. Entonces la compasión se vuelve más libre y es más factible el poder ayudar a unos o a otros. It's not so heavy. No es tan pesada. But it's very important, especially in the beginning, as it's hard. Y es muy importante, sobre todo en ese como principio, And como es difícil. that within our habits, as life is very hard, Y dentro de nuestros hábitos, porque la vida es muy pesada, it's important to start with compassion for ourselves. es muy importante que empezamos por la compasión hacia nosotros mismos. That our own mind, our own heart, we start to open to what we're actually feeling. Que nuestra propia mente, nuestro propio corazón se pueda abrir a lo que realmente estamos sintiendo. As we open our own feelings, our own mind, our own heart can start to soften, can start to melt. A través de que estamos trabajando más con nuestra mente, nuestro corazón, entonces puede empezar a abrirse Not so solid. y dejar de ser tan sólido. And then we can really, from that openness, we can really be there, we can really be with others, we can really help and care about others. Entonces desde ese abrir, entonces podemos realmente estar ahí para otros, podemos realmente ayudar a otros. But otherwise, it's all still very personal. Si no, entonces todo se vuelve todavía muy personal, pesado. Yeah. Maybe I could add to that, the reverse. Trust and realize the basic goodness like you're talking about, then that natural. Y entre más uno practica y se da cuenta de esta noción de bondad fundamental, como tú estás diciendo, más. Then that will naturally begin to manifest in the the outside world, in our everyday life, relationships. Entonces más y más esto se va a ir manifestando en nuestra vida cotidiana, en nuestras interacciones con la gente. But I think I know what you mean because I have a similar experience. Pero creo que sé lo que se trata, de lo que estás hablando. Yo he tenido una experiencia similar. So I want to kind of describe this very awkward moment that I often experience at the Abbey. Entonces me gustaría describir este momento que tengo de vez en cuando bastante incómodo en la abadía. So for example, our mornings are in silence at the Abbey, and that's when we practice meditation. Por the mornings, Las mañanas. silenciosas. Por ejemplo, las mañanas son muy silenciosas, entonces ese es el momento en que practicamos meditación en la abadía. And then after that, the silence is lifted with lunch, and then we work in the afternoon. Y luego, después del lunch, se quita el estar en silencio y tenemos we work, ¿sí? Trabajamos. Y trabajamos. And I often, especially if I've had a meaningful or deep session of meditation where I feel like you said, I felt that sense of basic goodness. Y sobre todo si tuve una sesión de meditación que siento que es significativa y tuve una experiencia, como tú dices, real de lo que es la bondad fundamental. At that moment when the silence is lifted and I go into the dining room to have lunch with people, cuando en ese momento en que se levanta el estar en silencio y voy a comer con los demás, I always feel very uncomfortable, and I feel almost nervous. Me siento muy incómoda, incluso llego como a sentirme nerviosa. About how will I bridge, how do we create that bridge between that feeling that you're describing and then everyday life? Es como, poder construir como un puente entre esa experiencia que estabas describiendo y la vida cotidiana. And I found often I don't know what I'm going to do or what I'm going to say, but you just walk into the dining room and have a conversation with someone over lunch. And muchas veces pues no sé qué es lo que voy a decir, pero ahí estoy y entras al comedor y pues tendrás una conversación. And I found that I can just trust that if
you know, on the meditation cushion, for example, if there has been some depth, I can trust that in my everyday life, that will show, that will make a difference. Entonces puedo confiar que si tuve una experiencia cuando estaba meditando de esta verdad fundamental, de esa profundidad, puedo confiar que cuando me levante y camine a mi vida cotidiana, entonces esa experiencia que tuve pues va a manifestarse, va a estar ahí presente. So I don't know if that's what you meant, but to me that's the essence of being a Shambhalian, is that moment of bravery, of trusting basic goodness. Entonces siento que ese es el momento clave de el ser un shambhaliano, ese momento de dar el salto y ese momento de valentía para dar el salto. And to have the daring and the bravery to approach our relationships with a openness and not knowing, an open heart, open mind. Entonces tener el cariño y la valentía, atrevimiento, para acercarnos a nuestras interacciones, a nuestros con una actitud de una mente abierta y con el cariño y gentileza. Does that make sense? Yeah. Connections between your monastic practice and other Shambhala projects, like, you know, why are you here? Mm-hmm. And how do you sort of connect out to the world from the place where you come? Entonces pregunta Lourdes que cómo se conecta este camino de su vida monástica con otros proyectos que existen dentro de la comunidad de Shambhala y que estén aquí desde el lugar donde vienen. Yeah, that's a good question. Es una pregunta. For myself, I feel like the most beneficial thing that I can do as a Shambhalian is to help the Shambhala monastic order. Siento que lo que yo personalmente, de la forma en que más puedo ayudar a la sangha de Shambhala, es apoyando la orden monástica. And help offer a place of training where Shambhalians all over the world come for short times or for longer times. Y poder ofrecer por periodos cortos o largos un lugar donde la gente pueda entrenar. And I feel that way because I see what happens to them. Y me siento así porque puedo ver lo que pasa con esta gente. And I've lived it myself. Y lo he vivido de forma personal también. So I think that's the most helpful thing that I can offer as a Shambhala student and as a Shambhala practitioner. Entonces siento que eso es lo que más puedo ofrecer como un practicante de Shambhala. And in particular then, Sakyam Mipam Rinpoche Y más en particular el Sakyam Rinpoche has asked us to do that there at the Abbey. nos ha pedido que hagamos eso con la abadía. And also asks us to get out and do things like come here. Y también nos pide que salgamos de ahí y que vengamos a hacer cosas. In fact, a year and a half ago, De hecho, justo hace año y medio he told me, me dijo, and others at the Abbey, y a otros dentro de la abadía, that it would be good to come and connect, especially with youth movements and with various things around Shambhala. nos dijo que sería de mucho beneficio que nos integráramos a todos esos movimientos de jóvenes que estaban surgiendo y otra gente en Shambhala. And also told people in different movements, like in Ziji, Y también nos dijo en movimientos variados como es el de Siji, that it would be good that we could foster some kind of connection or some kind of dialogue about both what we learn and we come out, and then also what that might offer if people are interested in that kind of training. nos dijo que sería de mucho interés poder tener un diálogo con esta gente para ver qué es lo que obtienen la gente que va a la abadía. So I hope as it grows and there's more of us also, that it's easier to get out more and be around and move around more. Entonces espero que hayan más de nosotros para que sea más factible poder salir y moverse alrededor.
But in the meantime, we're laying a lot of ground and we're offering a place of training. Pero mientras eso sucede, estamos ofreciendo entrenamiento y mucho And it's very para que esto interesting suceda. Looking at many people who are in leadership positions in Shambhala, especially people who are maybe under about 40. Y es muy interesante ver como gente que están en un rol de liderazgo dentro de Shambhala, sobre todo gente que está por debajo de los 40. A lot of them did a youth datum at the Abbey when they were younger. Muchos de los que están en este rol hicieron un datum, un retiro de un mes en la abadía. So there's at least one acharya and a director of the Halifax Shambhala Center and a major figure overseeing Khasang at land centers and development officer and now author. There's many people who've gone on and done a lot of things in Shambhala, and so it's certainly not all because of their month at the Abbey, but that was part of that journey for them. Entonces, bueno, al menos una acharya y el director actual de Halifax, y mencionó a varias otras personas, y definitivamente, bueno, no podría decir que es por ese retiro que hicieron en la abadía, pero estoy seguro que es parte de ello. It's a work in progress. Entonces es un trabajo en proceso. And if I might add, there's also really lovely relationships being forged with our local Sangha. Y también se ha ido forjando una relación muy hermosa con la Sangha local. And so, in our particular culture and climate of Cape Breton, Dentro de nuestra propia cultura y clima, some of us get together with local Sangha and we have Shambhala programs, or they come to the Abbey for celebrations. entonces se reúnen en la abadía para tener diferentes programas de Shambhala o para diferentes festejos. Maybe one thing that I care a lot about is, for example, local food, and so trying to make relationships with farmers in the area to have local food. Entonces, por ejemplo, a mí me preocupa mucho la comida, entonces hacer relaciones con diferentes granjeros para trabajar con de dónde viene la comida. So there's a lot right in the area that we try to do to foster also a network and a relationship. Entonces también intentamos mucho en la zona para diferentes maneras en que podemos crear relaciones y redes. Just before we came here, we were in Belcote, which is in rural Nova Scotia, teaching a Basic Goodness 3. Oh, you teach too? We were both there, yeah. Oh, I see. So we go out and we teach. And Entonces también antes de venir acá estuvieron, what's the name of the place again? Belcote, it's a small town in Nova Scotia. Este pequeño pueblo en Nueva Escocia donde estuvieron dando un curso de la serie de la bondad fundamental 3. Entonces, por ejemplo, también salen de la abadía para enseñar. Food is much better here. Pero dice que la comida aquí es mucho mejor. But having a strong monastery can make all of Shambhala stronger, but at the same time, a monastery won't exist at all without Shambhala. So it's very much like one piece of something very interdependent. Entonces dice que si no hubiera Shambhala no podría haber un monasterio fuerte, pero también un monasterio fuerte ayudará a Shambhala. No se puede separar, es una misma cosa interconectada. I met both of them last year, and I always tell them how inspired I am because of them. To know people that they actually decided to make a vow to spend their entire life deepening in such a profound way. It's really inspiring for me to know that there's someone with that bravery to really decide, like, this is it, this is my life. My life would be go deep to help people in such a
and many of us do it, but this one has a different flavor, monastic life, to really lonely journey sometimes, and how inspiring it is for me. Entonces mencionaba, los conocí a ambos en este año y siempre les platico lo inspirador que es para mí conocer a alguien que decide tomar un voto de por vida para trabajar realmente consigo mismo e ir muy profundo para poder ayudar a otros. Y bueno, a lo mejor muchos de nosotros hemos tomado votos parecidos, pero la vida monástica tiene un sabor muy particular en el grado de compromiso que adquiere. Entonces siempre ha sido muy inspirador, it's been really inspiring for me. So, thank you. Así que gracias. We're very inspired to go out and meet a lot of wonderful people. Entonces también nos sentimos muy inspirados de poder salir antes y conocer mucha gente maravillosa. On the front lines. Están en la primera fila. Yeah, I feel the same way. Y eso siempre es muy bonito. Thank you very, very much for having us. Muchas gracias Muchas por gracias. hospedarnos aquí. And especially for your patience and all of the conversation. Y sobre todo por su paciencia y por toda esta conversación. And you're always welcome to come see us too. Y siempre son muy bienvenidos de venir a visitarnos. Gracias. Gracias. Luis, you want to address? Y eso es lo que simboliza nuestras túnicas. ¿Cómo se dice así? Túnica. Committing fully to that path El comprometernos por completo con este camino and committing fully to that life y comprometernos por completo con esa vida. and putting that in the center of everything. Y poner eso como el centro de todo. So I think my sister Anita Chin is gonna speak more about that. Entonces creo que mi hermana Anita Dechen va a hablar más de esto. Gracias. Thank you. Yo de la misma manera puedo decir que no llegué a la vida monástica por el querer estar en la vida monástica. And at the same time, there was a longing for this form, for this way of life. Pero por otro lado había como un anhelo por este camino o esta manera de vivir. And I think part of the reason for that was, for me anyway, was the discipline of monastic life. Y al menos para mí era esta noción de la disciplina dentro de la vida monástica. And so I think for many of us, discipline is a word that comes with a lot of connotations, maybe negative, like there's something wrong with us. Entonces creo que para muchos de nosotros la palabra disciplina viene con muchas connotaciones como de que hay algo errado o mal dentro de la vida. And it would be easy to see that you could become a monk or a nun to fix yourself or fix the parts that are wrong with you. Y es muy fácil que uno pueda pensar de que uno se acerca a la vida monástica como una forma de arreglar esas cosas que uno cree que están mal con uno mismo, de mejorarte a ti mismo en ese sentido. But I think like anything, it depends what our attitude is in life. Entonces, como muchas cosas en la vida, realmente depende de cuál es nuestra actitud frente a eso. Place within this vast space, this vast open mind, open heart. Surgen en esta mente abierta y vasta. Like different kinds of weather go through the sky. De la misma manera en que diferentes climas pasan a través del cielo. And are made possible from the warmth, the light of the sun. Y que hace posible partiendo del calor del sol. And so when we look at life and what we ask what life is, Entonces cuando volteamos a preguntarnos qué es lo que es la vida, what humans are, lo que el ser humano es, what our own mind, our own heart, lo que es nuestro propio
corazón y mente, and everything that we deal with in our life. y todo con lo que lidiamos en nuestra vida. We ask what that is, Nos preguntamos, bueno, ¿y qué es eso? and in Shambhala we say basically good. Y en Shambhala decimos, bueno, es fundamentalmente bueno. Nothing wrong, workable, Todo está bien, es trabajable, and completely awake, completely free. completamente despierto y libre. We say that's what's possible. Y decimos, esto es lo que es posible. And not only possible, but that's very real. No solo es, bueno, esto es posible, sino que es real. Whether or not we always recognize it. Sin importar si en todo momento nos damos cuenta de él o lo reconocemos. To fully realizing that, to deepening our experience and our realization of that. El poder basar nuestra... Sorry, could you repeat that one? And deepening our realization, our experience. Poder el indagar y profundizar en nuestro entendimiento en esto. That's the most important thing. Que eso es lo más importante que uno puede hacer. And the most precious thing, La cosa más preciada, what brings meaning, what brings purpose, what brings happiness. que es lo que trae significado y lo que trae alegría a nuestra vida. And so for us, and for lineage of monastics back to the Buddha, Entonces para nosotros, y yéndose más atrás en todo este linaje de monjes, this is one way of putting that in the center. esta es una manera de colocar esa indagación en el centro. Saying this is what life is about for us. Es decir, bueno, esto es de lo que se trata la vida para nosotros. About fully uncovering, fully bringing out, fully realizing. El completamente descubrir, you say bring it out, what else? Realizing. Realizar esta This way the mind and heart really are, this basic goodness. esta manera en que la mente y el corazón realmente es esta bondad fundamental. And that can be done many different ways. It doesn't have to be like this. Y esa se puede hacer de muchísimas maneras, no tiene que ser de esta manera. Like this. We can do that as parents, we can do that as householders. Podemos hacer eso como padres de familia, como householders, como Amas de casa o encargados domésticos. encargados de la casa. But it can be harder to find time to meditate. Pero puede ser difícil dentro de esas categorías el encontrar tiempo para meditar. Maybe not, Tal vez no, but it was for me. pero al menos para mí lo fue. So the way of living as a monastic Entonces la forma de vivir como dentro de la vida monástica is a way of supporting that intention es una manera de apoyar esa intención and really living fully from that meaning and that question. pero realmente vivir a través de ese significado y de esa pregunta que nos hemos hecho, What is life? de qué es la vida. And so this is about life Entonces esto se trata acerca de la vida, and about the preciousness and the potential and the wakefulness of life. de lo potencial que hay en la vida y lo que es significativo en la vida. It's not that there's anything wrong with anything else, No tiene que ver que hay algo malo con todo lo demás, but this way the conditions are very supportive to be able to use meditation pero de esta forma las condiciones apoyan mucho, dan mucho apoyo para and poder hacerlo. study of the Dharma El estudio del Dharma and close community living with other people doing the same thing. y viviendo en una comunidad pequeña, cerrada, que están haciendo lo mismo, And ways that we support each other and that the monastery becomes a place that supports people to train. y la manera en que nos tratamos entre nosotros y cómo el monasterio nos crea las condiciones para que podamos practicar.
in these methods that help fully realize and uncover our basic goodness. Nos permite el poder descubrir y revelar nuestra bondad fundamental. And so in that sense, I think we can talk about the monastic life, but it's more like talking about life. Entonces, desde este punto de vista, podemos hablar acerca de la vida monástica, pero realmente estamos hablando de la vida en general And practice. y de la práctica. And we happen to be doing this way, in this method with this container. Y de estarlo haciendo de esta forma en particular o con en este contenedor en especial. And so that's what we come into and that's what we commit to. Entonces, eso es a lo que, por lo que nos acercamos y a lo que con lo que nos comprometemos. And that's what our robes are about. Yeah, the contents, the ups, the downs, the confusion that often makes us curious about meditation. Los subidas y bajadas, nuestra confusión y todas estas cosas que muchas veces nos llevan a preguntarnos acerca de la meditación. And does that go like all the way down? Todo eso va realmente a lo más abajo, a lo más profundo. And in our tradition in Shambhala, Y en nuestra tradición en Shambhala, we're encouraged and we use meditation to find out and to look and to ask that question. se nos recomienda el usar la meditación para podernos asomar a buscar y darnos cuenta. And what we find very strongly in our teachings and what I found to be true, what many of us have found to be true, Y algo que muchas veces encontramos en nuestras enseñanzas y muchos de nosotros en nuestra práctica encontramos que es verdad, is that the bigger nature, the real nature, the way the mind and the heart really are, the way life really is, que la forma en que la mente es, que el corazón es, que la verdad, que la vida realmente es wide open, completamente abierto, without fault, sin ninguna falla alguna, fundamentally workable, fundamentalmente trabajable and enjoyable, y gozoso, se puede disfrutar, full of love, joy, lleno de amor, de gozo, and alegría, basic, y básico, unchanging, que no cambia, accommodating, que le da lugar a todo, that all the ups and downs, all the stress of life, all the confusion, and also all the wonderful things, le da lugar a todo, a las subidas y bajadas, a la confusión, a todas las cosas que forman parte de la vida. and take